Continuamos con este espacio, su espacio Anestesia y Más, la doctora Stephanie Núñez aquí compartiendo como cada semana en este programa predilecto de todos los anestesiólogos dominicanos, el número uno en nuestro país. Así que ya ustedes saben, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Anestesia y Más. Estamos también en Instagram como Anestesia y Más Radio y en todas las redes sociales Anestesia y Más. Compartan, difundan las informaciones que aquí compartimos y que conversamos con nuestros invitados especiales. Son temas de suma importancia para todo el pueblo dominicano. En estos momentos compartimos con un gran amigo y compañero de jornada laboral, de formación de los años del hospital que nos formó, nos dio ese respaldarazo para que hoy seamos especialistas, el Hospital Ramón de Lara. Y allá nos conocimos y compartimos muchas vivencias agradables, no tan agradables, pero para formar lo que hoy somos, especialistas con un grado de empatía y de identificación con el paciente. Este momento comparto con el doctor Juan Ramírez, neurocirujano, endovascular también, una formación, nos dejó un tiempito para ir a Venezuela a la subespecialidad, luego que compartimos los años de cirugía general y yo en anestesio, con este grupo de compañeros y amigos que entrañables que aún compartimos con ellos y estamos contentos de tener al doctor Ramírez con nosotros ya para hablar un tema que a todo el mundo nos preocupa, que ha lacerado muchas familias y que en estos momentos hablaremos cosas puntuales de cómo identificar qué es esta enfermedad, por qué es tan brusco, cosas así que hemos abordado en nuestras transmisiones posteriores y que han quedado en sus dudas o quizás no hemos complacido sus respuestas a través de algún tema. Y ya hace un tiempo largo, unos 2 años o 3 años que compartimos este tema. Y hoy, de la mano de la persona idónea, compartimos lo que es el accidente cerebrovascular o ACV como lo conocen en el argot médico, o ictus, otros como derrame, la voz populis, pero hoy compartimos con nuestro hermano, el doctor Ramírez, este hermoso tema. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Excelente definición de lo que es la ACV. Así tal cual usted lo dice. En la población en general tiene varias denominaciones. ACV, ictus, stroke, como también se conoce su terminología anglosajona, derrame cerebral. Pero al final todo se resume en accidente cerebrovascular. Entonces, me gustaría iniciar dando lo que es una definición y antes de la definición sería bueno clasificarlo porque así se nos hace un poquito más sencillo. Cómodo, sí. El ACV se clasifica en 2 grandes grupos, un grupo prácticamente obstructivo y el otro que se define por la ruptura de una arteria, de una arteria cerebral en este caso. Es decir, que el ACV en el que se ocluye una arteria va a ser el ACV isquémico y el ACV en la que se rompe una arteria va a ser un ACV hemorrágico. De acuerdo a los porcentajes que manejamos, y ya es de conocimiento mundial, el ACV isquémico es mucho más frecuente. Representa casi un 80% de todos los ACV, mientras que el ACV hemorrágico y todas sus variedades representan apenas un 20%. ¿Qué pasa? Que el ACV isquémico es más frecuente, pero deja menos comorbilidades, deja menos secuelas neurológicas. Por eso es que muchas personas dicen, no, el de él es tal, él no está tan mal, pero él no tiene está tan tal. Mal, sí. Esa palabrita siempre la escucho en las unidades de cuidado intensivo. Así es, el ACV isquémico deja menos secuelas neurológicas y el ACV hemorrágico, con todas sus variedades, es más agresivo, deja más secuelas neurológicas, pero es menos frecuente. ¿Qué pasa? La pregunta sería, ¿cómo identifico cada uno? Sí. La persona que esté en su casa, ¿cómo puede identificar cada uno de los ACV? Entonces, antes de eso, es bueno mencionar cuáles son los factores predisponentes a uno y al otro. En nuestra población, en República Dominicana, lamentablemente nosotros tenemos un gen
de raza negra, vamos a decirlo así, que es muy marcado, y la tensión arterial en la raza negra es difícil de controlar. Sí. Aparte nosotros, lamentablemente, tenemos una dieta alta en grasas y en carbohidratos que predisponen mucho a la formación de grasa, ¿verdad? De grasa que son al final lo que obstruye la arteria en el cerebro. Y esta grasa viaja en forma de un trombo, un émbolo y cierra el vaso sanguíneo cerebral. Entonces, cuando se produce ese cierre del vaso sanguíneo cerebral, ¿qué va a presentar el paciente? En este caso estamos hablando del ACV isquémico, que va a presentar debilidad de un lado del cuerpo, ¿verdad? Brusca, de inicio brusco, afasia, es decir, el paciente no va a poder hablar, desviación de la comisura labial, es decir, la boca se le va a torcer, y el paciente puede disminuir el estado de la conciencia. No es lo común que ocurra, pero puede disminuir el estado de la conciencia, es decir, que se ponga un poco dormido. O somnoliento, exactamente. Entonces, en el caso del ACV hemorrágico, es un dolor de cabeza fuerte, de inicio brusco, agudo. El paciente no soporta el dolor de cabeza y tiende muy frecuentemente a perder la conciencia o disminuir el estado de la conciencia. Ante los dos eventos es importantísimo que el familiar, en este caso, acuda con su paciente, con su familiar, a un centro de salud. Porque hemos visto que muchos pacientes con ACV isquémico lo dejan evolucionar en la casa. El familiar dice, no, eso me ha tocado casos que dice, eso es una gripe que tiene, sí. Eso es un dolor de cabeza que le ha dado. Eso es jaqueca. Eso es jaqueca, eso es una migraña, se está haciendo, incluso me dijeron una vez un paciente. Y lamentablemente estamos perdiendo muchos pacientes que podemos ofrecerle un tratamiento, lo estamos perdiendo porque el paciente no llega a tiempo a los centros de salud. Y nosotros todos, los endovasculares del país, tenemos una jornada muy intensa de educación precisamente para que esos pacientes puedan llegar a tiempo a los hospitales y se pueda realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué escuchamos con tanta frecuencia que los ACV no le dan a los jóvenes? Eso es para viejos. Fíjese, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que a partir de los 45 años es cuando se veía con más frecuencia el ACV. ¿Por qué? Porque ya a esa edad el paciente empieza a presentar hipertensión arterial, algunos son diabéticos y ya empiezan a tener algunas comorbilidades asociadas al ACV. Pero hemos visto en los últimos años, sobre todo después de la pandemia COVID, que más pacientes jóvenes por debajo de 45 años están teniendo ACV, sobre todo ACV hemorrágico. Wow. Me ha tocado varios casos de pacientes de 22 años, de 28, de 31, 32, de 43 años, que antes no lo veíamos con frecuencia o tal vez no llegaban a los hospitales. También puede ser una razón, pero definitivamente los ACV en pacientes jóvenes ha ido aumentando. Otro factor que ha influenciado mucho, aparte de la pandemia COVID, es el uso de los vape, de los vapers, de la juca, del cigarrillo y, ¿por qué no?, también de la marihuana, que es muy común que nuestra población se use, nuestra población de jóvenes. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Recordemos que es humo húmedo, difunde totalmente, y usted como anestesióloga lo maneja mucho mejor, difunde totalmente hacia los alvéolos pulmonares y produce un estado inflamatorio general. ¿Qué hace el vaso sanguíneo? Responde a esa hipoxemia que se produce, responde a ese mecanismo, respuesta. Exactamente, ese mecanismo fisiopatológico de inflamatorio general, y el vaso sanguíneo sufre y por lo tanto es más lábil a que se rompa el vaso sanguíneo. Otro punto son los estimulantes sexuales, que también los hemos visto con frecuencia, que también están produciendo mucho. Que no solo están afectando la parte cardiovascular, también la parte cerebral. Sí. ¿Cómo se ven esas arterias ya en esos pacientes que son jóvenes, usan vape y que ya tienen un ACV hemorrágico y llegan donde ustedes? ¿Cómo se visualiza? Fíjense, nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico que se llama una arteriografía cerebral, que a través de una punción aquí en la arteria femoral se introduce, en sentido general, se inyecta un medio de contraste para ver las arterias del cerebro. Los pacientes que fuman vapor, los cambios estructurales no son tan evidentes. Sin embargo, casi siempre estos pacientes, cuando sangran, se debe a una ruptura de alguna patología estructural cerebral,
como por ejemplo una malformación arteriovenosa, un aneurisma cerebral, o también hacen una entidad que se llama vasculitis cerebral, que es que los vasos sanguíneos se inflaman y son más propensos a romperse. Nosotros hemos visto, sí, eso sí es bien conocido, que los pacientes que consumen drogas ilícitas, drogas fuertes como la cocaína, la heroína, sí tienen cambios visibles, evidentes en la arteriografía cerebral. Las arterias se ponen como en forma de un rosario, se ponen displásicas, así se conoce, y son arterias muy hiperreactivas. Hiperreactiva es que hasta con el simple medio de contraste se puede cerrar la arteria. Entonces, aparte del deterioro cognitivo que van sufriendo los pacientes que consumen drogas. Incluso la marihuana, para los pro marihuana, esto es una información que no le va a gustar mucho, está demostrado que la marihuana a largo plazo produce deterioro cognitivo del cerebral. Aparte de que la marihuana tiene 4.000 sustancias cancerígenas por encima de la nicotina, por encima del cigarrillo. Es decir que, bueno, la marihuana no procesada, porque la procesada es otro tema. El cannabis, exactamente. Eso lo podemos hablar en otra ocasión. En otro tema, sí. Sí. Pero en sentido general, los pacientes que consumen drogas, que fuman, el humo del tabaco, del cigarrillo, la juca, todo eso sí influye directamente en la salud cerebral y en la provocación de los ACV en todas sus variedades. En la parte ya, se puede decir de prevención, de inicio, en lo que engloba esta patología, ¿cuáles serían los síntomas, aparte de lo que hemos visto, que se puedan decir que en la casa está sentado este paciente y que el familiar lo nota un tanto extraño y ya él toma la alerta y va a la emergencia? Fíjese, lamentablemente ambos ACV en el caso del isquémico da muy pocos síntomas premonitorios. Es decir, no avisa con tiempo. Sí. Entonces, pero cuando se produce el ACV, tenemos nosotros hasta 24 horas para tratarlo. El tratamiento del ACV ha evolucionado en los últimos 20 años del cielo a la tierra, ha dado un giro de 180 grados. Y ya hoy en día, en los países del primer mundo, que un paciente quede con una secuela neurológica por un ACV isquémico, en este caso, una oclusión de gran vaso cerebral, es casi que inexistente. Se produce todavía en nuestros países apenas el 2%, en México, que es un país grande, con muchos recursos para invertir en salud, apenas el 2% de los pacientes reciben el tratamiento agudo del ACV isquémico. Entonces, pero el ACV hemorrágico sí da síntomas premonitorios. ¿Cuáles son esos síntomas? Sobre todo la hemorragia subaranoidea, que es un tipo de ACV hemorrágico. Ese dolorcito de cabeza que no se quita, que es como una pena, que exactamente, eso se conoce como una cefalea centinela, se conoce. El otro tipo de cefalea fuerte se llama de Thunderclap. Entonces, esa cefalea leve que no mejora, sobre todo en pacientes femeninas por encima de 45 años, hipertensas y diabéticas, hay que tenerle cuenta porque puede ser un síntoma de ACV. Otro síntoma de la hemorragia subaranoidea es la caída de un párpado de forma repentina. Se relaciona mucho con aneurismas cerebrales. Y la ruptura del aneurisma cerebral produce un tipo de ACV, que es la hemorragia subaranoidea, que es la que mencioné anteriormente. Es decir que en los pacientes que están en el grupo etario de riesgo, es importante que tengan sus controles neurológicos, así sea con un médico internista, con un neurólogo, para que una vez se identifiquen esos síntomas, que el médico debe de orientar a los familiares, de una vez acudan a un centro de salud. Ya luego del diagnóstico que pueda hacer un familiar y eso va a la emergencia, se clasifica con los colores ya pertinentes de allá. ¿Cuál es el manejo inicial antes de llegar donde ustedes los neurocirujanos en el caso de los pacientes con ACV hemorrágico? Fíjese, el manejo inicial, para poderlo determinar en primer inicio, debe de hacerse un estudio tomográfico, que gracias a Dios en nuestro país es muy frecuente, un tomógrafo en muchos centros públicos y privados, es un medio asequible, económico, y lo ideal
inmediato, luego de estabilizar el paciente, obvio, si el paciente está presentando trastornos hemodinámicos, hay que estabilizarlos, estabilizar la vía aérea, pero ya luego que se pasa todo ese protocolo, viene la tomografía y luego en base a la tomografía, nosotros tenemos unos parámetros volumétricos, los cuales medimos para saber si es de cirugía o no. Okay. ¿Sí? Entonces, comúnmente, según los estudios que hemos revisado, se han publicado en los últimos años, los pacientes que van a cirugía cuando lo permite el ACV, digo que lo permite porque hay criterios quirúrgicos, no. Exactamente, entonces los pacientes que se operan le va un poco mejor, porque la sangre cuando se degrada produce sustancias citotóxicas que dañan las neuronas. Sí. Entonces cuando se extrae ese coágulo, más de un 60% de la extracción de coágulo es suficiente. En el caso del ACV isquémico, que es lo que más nos preocupa, ¿por qué? Porque el ACV hemorrágico da síntomas, la gente acude por la situación, la gente expresa el dolor de cabeza, pero el ACV isquémico es muy silente, es muy tranquilo, la gente simplemente se me murió un lado del cuerpo y se me volvió, pero estoy calladito porque hacen afasia a los pacientes. Incluso nosotros mismos los médicos no tratamos ese ACV como una emergencia neurológica. Sí. Entonces, ese ACV, el de la oclusión de los grandes vasos cerebrales, ahí es donde nosotros tenemos que hacer mayor trabajo. Repito, cuando un familiar con una disminución de un lado de la fuerza muscular, de un lado del cuerpo, se le tuerce la boca, no puede hablar, inmediatamente debe de acudir a un centro de salud. No nos podemos quedar con ese señor, bueno, vamos a llevarlo mañana, ahorita, dentro de 2 horas, porque tenemos un rango de tiempo muy corto para tratarlo. Entonces, es importantísimo que se le pueda llevar a un centro de salud donde tenga capacidad para realizar una trombectomía mecánica, que es el procedimiento que nosotros realizamos. ¿Ese sería ya el inicio de la parte del tratamiento de esta patología? El inicio como tal no, pero no debe ser aplazado ese tratamiento en el caso del ACV isquémico. ¿Por qué? Porque tiempo es cerebro. Entonces, si tardamos en tomar la decisión de llevar al paciente a un área de angiografía cerebral para ver cuál arteria está obstruida y no hacemos la aspiración del coágulo o la retracción del coágulo, el paciente pierde tiempo y cada minuto que pasa con ese ACV se mueren de 30,000 a 5 millones de neuronas por minuto. Por minuto. Es decir que es importantísimo el tiempo en este caso. Entonces ya para la parte final, Ramírez, ¿qué recomendaciones tiene para todo nuestro público? Y de verdad que nos sentimos contentos que hayas compartido en tu agenda con nosotros en este espacio. Vendrán otros temas para todos ustedes. Sé que nos han pedido algunos que otros temas de hernias, otras patologías de la parte de neurocirugía, los tumores y la parte endovascular, que es muy importante, que sí, no la hemos abordado en nuestro espacio. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Y nos das tus contactos y tus redes. Claro que sí. Fíjense, las recomendaciones generales son en pacientes con factores de riesgo, hipertensos y diabéticos, mantener ambas entidades totalmente controladas. Es importantísimo el colesterol y triglicéridos, mantenerlo también bien controlados. Hacer ejercicio es importantísimo también porque previene el deterioro cognitivo y mejora muchísimo la salud cerebral. Y evidentemente la alimentación también juega un rol muy importante. Evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el cigarrillo. Ambos factores se relacionan directamente con la aparición de los ACV, tanto el isquémico como el hemorrágico. Y en el caso de los jóvenes, evitar cualquier producto que tenga nicotina, ya sean los vapor, la juca, los cigarrillos electrónicos y también la marihuana. O sea, son factores y cualquier otro tipo de droga que ilícita. Sí. Hacer ejercicio es importantísimo. Eso mejora la salud cerebral en un buen porcentaje. Así mismo es. Comparte con nosotros tus redes sociales y tus contactos. Instagram, Juan Ramírez Neuro, y nuestros contactos, el celular 829-993-3111. Nosotros pasamos nuestras consultas en el Centro Médico Vista del Jardín y en el Centro Médico Moderno. Estamos por allí a la orden.
cualquier cosa que necesiten. Sin duda tenga un punto importante ahora con esto de las aseguradoras, no se preocupen por eso, lo importante es que puedan acudir y que tengan un control con nosotros. Así mismo es, gracias a ti por tu tiempo, de verdad que te hemos visto en las redes muy activo y eso es importante porque los neurocirujanos no se conocen, pero ya se están conociendo, ya nos estamos conociendo. Hay que educar, hay mucho que educar a la población. Así que gracias de antemano por este espacio cortito pero conciso de esta terrible enfermedad que agarropa a la familia dominicana. Así es. Nosotros llegamos a la parte final de nuestro espacio, dándole las gracias a todos ustedes como siempre. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Anestesia y Más y en nuestro Instagram como Anestesia y Más Radio. A todas las personas que se dieron cita en nuestro live, muchas gracias y muchas bendiciones. Esto es para y por ustedes. Así que ya ustedes saben, un abrazo. Ya pasó la tormenta, pero estamos aquí de nuevo en nuestro espacio, su espacio Anestesia y Más. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima semana con otros temas de interés, invitados especiales. Y Ramírez, un placer verte y compartir con nosotros en este espacio. Bye. Bye, bye.